Hola mi gente, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos ustedes muy bien el día de hoy. La verdad yo he estado un poco enfermo, me dio un fuerte virus aquí como de gripe, malestar bastante fuerte en el cuerpo y por eso van a sentir ustedes un poco también como que mi voz, no sé, no está como en su punto, pero ofrezco mis más sinceras disculpas. A todos ustedes bienvenidos una vez más el día de hoy a otro estudio de la palabra del Señor. También le doy la bienvenida a los que están llegando por primera vez a este canal. Me presento para todos ustedes, mucho gusto. Yo soy el pastor Andrés González y bueno, aquí en este canal nos dedicamos a subir este tipo de contenido donde enseñamos a estudiar como debe de ser la palabra de Dios. Aquí no alegorizamos o no, de pronto no nos desviamos de lo que dice el texto. Aquí más bien, siempre que entramos a estudiar la palabra, los que ya saben, nos vamos a dedicar a estudiar línea por línea de los salmos. Y no solamente de los salmos, seguramente una vez terminemos el libro de los salmos, vamos a empezar a estudiar otros libros. Así que no se me azaren, no se preocupen, que pronto cuando lleguemos al capítulo número 150 estaremos pasando también a analizar otro libro. Así que para los que de pronto no saben dónde ubicar las enseñanzas anteriores, por aquí voy a dejar el link para que ustedes se dirijan y estudien también desde el capítulo número 1. Muy bien. ¿Qué tal si empezamos? Empecemos orando, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos concede el día de hoy de estudiar la palabra. Amado Dios, en este día te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque nos permites sentarnos a estudiar la palabra. Gracias porque tú nos das la sabiduría, la inteligencia y gracias por darnos el conocimiento, porque a través de la palabra nuestra vida es edificada, es transformada, a través de la palabra nos das la firmeza para seguir adelante. Oro por cada persona que se va a acercar el día de hoy a ver la enseñanza. Oro por sus familias, oro por sus hijos, oro por los líderes, siervos y por cada persona que esté viendo el día de hoy la enseñanza para que esta palabra le transforme, le cambie, le edifique y le ayude a ser mejor. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, ahora sí, sin más preámbulo, entonces entremos a analizar el capítulo número 30 del libro de los Salmos. A manera de introducción, vamos a decir que este salmo es el salmo de una persona que estuvo al borde de la muerte, una persona que estuvo a punto de perder la vida, pero cuando estuvo en ese momento, él vio cómo Dios intervino, cómo Dios le dio la oportunidad de volver a disfrutar de la vida. El salmo va a describir con mucha delicadeza cómo la vida estuvo a punto de apagarse. Sin embargo, Dios no lo permitió. Este es el salmo de una persona que estuvo al borde de la muerte. ¿Alguna vez alguien aquí ha estado al borde de la muerte? ¿Alguno de los que está viendo la enseñanza aquí ha estado a punto de morir? Pues bien, yo sí. Este servidor sí, claro que sí. Hace muchos años, cuando era un niño, tuve un accidente muy grave y estuve a punto de morir, pero Dios fue bueno y me extendió su misericordia, me extendió su gracia y me dio vida. Aquí estamos por la misericordia de Dios. Así que este es el salmo de una persona que estuvo a punto de morir, pero que vio cómo Dios le devolvió la vida. Estructura del salmo. Este salmo va del versículo número 1 al versículo número 3, ya por acá lo tenía subrayado, la primera estrofa. La segunda estrofa va del versículo número 4 al versículo número 5, y la tercera y última estrofa va del versículo número 6 al versículo número 12. Ahora ustedes van a ver por acá cuando ya voltee la hoja. Título del Salmo: Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y el subtítulo: Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Pongámosle cuidado al cantado. ¿Salmo qué? Salmo cantado. O sea que debía ser entonado con melodía. Y va a decir entonces el primer versículo: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Pongámosle cuidado a la primera palabra, el te glorificaré. Ese glorificaré viene de una palabra hebrea que es rum, y rum, traducido en español, es acrecentar. Y para entender esto lo voy a explicar en términos musicales. Dentro de la música existe una palabra llamada crescendo. El crescendo es un término italiano para decir que la intensidad o el volumen de la voz o el volumen de los instrumentos va de menor a mayor. Y parece ser que el inicio del salmo va a decir
Es una invitación de menor a mayor, pero ¿de menor a mayor qué? De menor a mayor intensidad para expresar el agradecimiento a Dios. Es decir, no solamente es alabar a Dios y ya, sino que lo debe hacer con una técnica. ¿Y por qué lo hace de esta manera? Porque el Señor lo ha exaltado, es decir, porque el Señor lo sacó de un pozo, ¿sí? Y lo puso en alto. ¿Sí ven la referencia? Está en un pozo y lo pone en alto. Y cuando hablo de que está, no es que esté literalmente, sino que él se siente como que está en un lugar oscuro, en un lugar de debilidad, porque recordemos que está hablando de que se encuentra a punto de morir, pero a pesar de que está en ese estado de debilidad, Dios lo saca de allá y lo pone en alto. Entonces, el glorificaré es eso, es empezar de menor intensidad a mayor intensidad, expresando todos los atributos y todo lo que Dios ha hecho en la vida del salmista. Entonces sigue diciendo, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. El exaltado aquí es que lo ha puesto en alto, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. En la antigüedad se creía que cuando una enfermedad venía a la vida de una persona, era simplemente porque Dios lo estaba castigando por causa de su pecado. Si un enemigo se daba cuenta de que su adversario se encontraba enfermo, éste se alegraba, porque creía que Dios le estaba castigando a su enemigo. Entonces, David está diciendo aquí que Dios no permitió que sus enemigos se alegraran o que se enteraran de la situación por la que él estaba atravesando, ya sea una enfermedad, ya sea un momento de crisis, bueno, lo que él estaba viviendo aquí, Dios no dejó que sus enemigos se alegraran de esa situación y por eso David le va a reconocer al Señor esto. Versículo número 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Este Jehová Dios mío va a reconocer David que por encima de él hay una autoridad, hay uno más grande, hay uno más poderoso. Y él va a decir, Jehová Dios mío, el Señor, Dios Todopoderoso, ese es mi Dios, es lo que está diciendo aquí. Y dice la siguiente frase acá abajo, a ti clamé y me sanaste. Esto es de que ha pedido auxilio, él ha gritado, y cuando él gritó, cuando él levantó la voz, Dios lo sanó. En la antigüedad se le otorgaban títulos a Dios de acuerdo a la forma como él actuaba. Por ejemplo, en este caso, cuando dice que me sanaste, para los antiguos, este sanador es Jehová Rafa. Aquí lo voy a poner, Rafa. Ese Rafa, esa es la palabra hebrea para decir sanador o restaurador o el que cura la herida. Muy bien, continuemos. Versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. En esta frase vamos a ver con mucha claridad lo cerca que pudo estar el salmista de morir. Porque va a decir que cuando él se dirigía al lugar de los muertos, a ese lugar donde van todos aquellos que fallecen, el Señor de allá lo sacó, el Señor de allá lo levantó. Oh Jehová, hiciste subir. La palabra subir aquí quiere decir que él seguramente iba ¿cómo? Iba cayendo, iba hacia abajo. Pero cuando dice que es subir, entonces es como que Dios lo levantara, como si lo sacara de allá. Hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Esto de que me diste vida para que no descendiese a la sepultura es que cuando estaba a punto de ir a la tumba, el Señor me dio la vida. El Señor me devolvió la vida, porque ya estaba prácticamente más muerto que otra cosa. Qué interesante eso, ¿no? Saber que a pesar de que ya no hay oportunidad, a pesar de que se acabó la esperanza, a pesar de que, entre comillas, pues como que uno dice, ya no hay nada que hacer, Dios todavía tiene el poder para sacarlo a uno de esa condición. Esto es lo que va a decir aquí David, que le dio vida antes de que él llegara a la tumba. Ahora vamos a entrar aquí a analizar la siguiente estrofa, que sería del versículo 4 al versículo número 5. Y en estos dos versículos vamos a notar algo, y es que el salmista, después de haber pasado por ese momento de angustia, de desesperación, ahora invita a todos los fieles para que canten y celebren a Dios. Miremos cómo lo dice el versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Este cantad a Jehová es simplemente celebren a través de las melodías, a través de los instrumentos. Canten al Señor ustedes que son los fieles, los piadosos. Los santos son los piadosos. Y celebren, dice él, la memoria de su santidad. Este celebrar aquí es levanten sus manos y hagan memoria de la majestad de Dios. Recordemos que para ellos había un lugar específico donde debían de dirigirse
a la hora de expresar pues su adoración, su cántico, su alabanza. En el desierto era el lugar santísimo y en el tiempo de los reyes era el templo. Pero hoy nosotros gozamos de una nueva revelación, si puedo usar esa palabra, y es que Dios no está sujeto a cuatro paredes. Él está donde haya alabanza ahí, donde hay alabanza sincera, genuina, donde hay un corazón que se dispone para alabar al Señor, ahí se hace presente Él en medio de esa alabanza. Versículo número 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aquí en este versículo vamos a encontrar un contraste, y es un contraste bien marcado, donde se va a hablar de la ira, pero luego va a hablar del favor, luego va a hablar de la noche y luego va a hablar de la mañana. Entonces la primera línea sería, porque un momento será su ira. Un momento es un espacio de tiempo muy diminuto, es mucho menor que un segundo, es decir, es casi que un abrir y cerrar de ojos. Así es lo que está diciendo David, que la ira del Señor no durará para siempre, es algo momentáneo. Pero luego dice él, pero su favor dura toda la vida. En cambio, la bondad, la misericordia de él, sí que la vamos a encontrar mientras haya vida. Es decir, mientras tengamos el aliento de vida, mientras respiremos, mientras estemos vivos, podemos contar con la misericordia de Dios. Pero una vez el aliento de vida se ha quitado, no hay una segunda oportunidad. Es por eso que debemos de responder afirmativamente al llamado que Dios nos hace el día de hoy. ¿De qué? De vivir para Él, de vivir para su gloria. Amén. Siguiente frase dice, por la noche durará el lloro. Al caer la noche hubo lágrimas, hubo llanto, hubo desconsuelo, pero el llanto no es eterno. O como diría alguien por ahí, la crisis no es para siempre. Y a la mañana vendrá, dice él, la alegría. Al clarear la mañana, al salir de nuevo el sol, hay motivos para alegrarse. No sé si ustedes alguna vez han sentido, les ha pasado que se van a dormir con alguna preocupación, ya sea una enfermedad, una crisis, un problema, pero cuando despiertan al otro día, sienten como que la situación ha mejorado. No sé si les haya pasado, pero a mí sí he sentido como si en la mañana encontrase la respuesta, como que todo es más tranquilo, como que todo es más calmado, como que hay una nueva oportunidad. Entonces lo que va a decir David aquí es que aunque en la noche hubo crisis, en la mañana va a encontrar motivos para alegrarse. O sea, la respuesta de Dios llegó. Y aquí entramos a analizar la última estrofa que sería del versículo 6 al versículo número 12. Versículo número 6. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. En mi prosperidad es en la abundancia. Cuando Dios me dio todo lo que le pedí, cuando Dios me otorgó favores, cuando Dios me bendijo, ya sea de manera económica, cuando Dios me dio salud, cuando Dios me dio todo. Entonces ahí en ese estado de prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Cuidado con esta última frase. Ese no seré jamás conmovido aquí, esta última frase va a revelar algo muy interesante del carácter de David. Y es que en algún punto de su vida tal vez él se llegó a sentir autosuficiente, que no necesitaba de nada ni de nadie. Y tal vez posiblemente eso también incluía el favor de Dios. Pero rápidamente vamos a ver que él retorna a la senda antigua. ¿A cuál senda? A la de reconocer que todo es porque Dios se lo ha dado, porque Dios ha sido bueno, porque todo es de Él y para Él. Amén. Entonces, el no seré jamás conmovido es nunca voy a ser vencido. Pero eso no es verdad. Uno a veces quisiera no ser derrotado. Uno siempre quiere ser vencedor. No queremos ser débiles, queremos ser hombres fuertes. Queremos ser personas que avanzan, que conquistan, que luchan, que logran cosas, que nunca los va a derrotar nada ni nadie. Pero la verdad es que eso no es tan cierto. Porque, por ejemplo, yo hoy quería darle esta enseñanza con toda mi salud, con toda la actitud, pero estoy un poco delicado de mi garganta y no lo puedo hacer como quisiera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que estamos sujetos a la debilidad. Y aunque David dijo que nunca iba a ser conmovido, la verdad es que sí fue conmovido. Fue conmovido a través de las situaciones que enfrentó en su familia, en el reino, tantos problemas que tuvo, claro que fue conmovido. Y ahora les voy a explicar por qué fue esto. En el versículo 7 lo vamos a analizar. Para eso voy a subir un poco más la Biblia, para que ustedes lo miren conmigo. Versículo número 7. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado.
Muy bien, para entender estas palabras que David escribe aquí, lo voy a leer en una versión diferente a la Reina Valera del 60, y la versión es Palabra de Dios para todos. Miremos cómo lo dice esta versión. Mientras me mostraste tu bondad me sentía invencible, Señor, pero cuando te alejaste de mí, me invadió el miedo. Es decir, que mientras el Señor le bendecía, mientras el Señor lo ayudaba, el corazón de David se sentía invencible. Y claro, ¿cómo no nos vamos a sentir invencibles si es que tenemos al Todopoderoso de nuestro lado? Pero aquí donde quiero dejarles esta reflexión con el versículo número 7, que en ocasiones el Señor va a permitir que nosotros pasemos por breves derrotas para que nos recuerden esas derrotas, que no somos tan invencibles, ni superhombres, ni supermujeres. Somos dependientes absolutos de Dios. No es sino que nos llegue una enfermedad y nuestra voz va a empezar a temblar. Algunas personas acuden a sus dioses, esos dioses entre comillas, para que les den respuesta por una enfermedad, por un problema, por una angustia. Pero estos dioses que los hombres inventan no tienen vida, no los pueden escuchar, no los pueden oír, no pueden escuchar sus plegarias. Y es por eso que cuando el ego se levanta, entonces aparece Dios de una manera muy sutil para aterrizarnos y como para hacernos volver a Él, que nuestra mirada regrese una vez más a Él. Muy bien, versículo número 8. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Es un breve versículo. A ti, Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. En esta línea, aquí vamos a ver que el salmista está como desesperado ya, está clamando, está gritando, porque ese clamar es levantar la voz, pero con un grito. Y lo está haciendo porque está desesperado. Está en una situación donde él ya no encuentra paz y necesita que el Señor lo escuche. Aquí lo dice, y al Señor suplicaré, al Todopoderoso. Voy a levantar mi súplica, le voy a rogar. Es como si se tirara al suelo y le cogiera el manto. Voy a poner esa imagen así, como si se aferrara al manto del Señor y le dijera, por favor, ayúdame, por favor, dame la respuesta. Me parece que es como muy similar esa imagen a la mujer del flujo de sangre. No sé si recuerdan la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre y ella quería tocar a Jesús y decía para sí que si tan solo tocara el borde del manto sería sana. Y eso fue lo que hizo y de él salió poder y la sanó. Versículo número 9. Aquí hay una pregunta. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Aquí en este versículo el salmista le va a preguntar a Dios que si su muerte le va a traer algún tipo de satisfacción a Dios. O sea, no sé, es un poco como fuerte la pregunta, ¿verdad? Porque leámoslo nuevamente. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? O sea, se lo está diciendo a Dios, Señor, ¿qué provecho sacas tú de que yo no tenga vida? ¿Qué satisfacción puedes sentir tú al ver que yo he fallecido? Es lo que está diciendo acá el salmista. ¿Qué provecho, qué ganancia, qué hay detrás de todo esto? ¿Será que sí hay algún tipo de ganancia si yo desciendo a la sepultura, donde ya no tengo vida, donde ya el aliento ha sido quitado? No. Esta frase es bastante fuerte de lo que dice aquí David. Y la segunda pregunta él va a decir, ¿te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Te alabará el polvo en esta frase, pues vamos a dividirlo en dos. Primero va a decir, te alabará el polvo, y luego va a decir, anunciará tu verdad. Cuando habla de que te alabará el polvo, aquí se refiere a la condición más vil del ser humano. El polvo no tiene vida en sí mismo. El polvo era polvo, pero se necesitó el aliento de Dios para que ese polvo tuviera vida, para que ese polvo fuera un ser viviente. O sea, está diciendo, la condición más vil nuestra de los seres humanos tendrá la capacidad de alabarte. No hay alabanza. ¿Por qué? Porque no hay espíritu de vida en él. No puede abrir su boca. Una persona que ha fallecido, que el aliento de vida ha salido de su cuerpo, no tiene manera de expresar alabanza. Entonces, esta pregunta es más o menos lo que David está diciendo. Te alabará el polvo y anunciará tu verdad. En ese estado, ¿seremos capaces de publicar la fidelidad de Dios? ¿Será que sí? No. No se puede. Versículo número 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Aquí ya lo vemos como un poco más humilde en la forma en la que está hablando, porque le va a pedir a Dios que le preste toda la atención y que sea compasivo con él. Oye, oye es
Por favor, coloca todos tus sentidos para escuchar lo que te voy a decir y ten misericordia o ten compasión de mí. Jehová, sé tú mi ayudador, sé tú mi amparo, sé tú el que me protege, el que me defiende. Muy bien, vamos a subir la Biblia, versículo número 11, un poquito más para que ustedes puedan observar, verso número 11. Y aquí ya vamos a entrar entonces a la parte final del Salmo. Este Salmo va a finalizar con cánticos, con expresiones de alabanza, con expresiones de gratitud, de triunfo, y miremos cómo lo dice el versículo número 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Aquí vamos a encontrar uno de los versículos quizá más famosos de los Salmos. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Por qué digo que es uno de los más famosos? Porque este pasaje lo han utilizado muchos cantantes, muchos cantores, muchos salmistas, como los llaman ahora, para hacer de este versículo una melodía y lo entonan en las congregaciones, la gente lo está cantando, desataste mi cilicio. Pero yo quiero explicarles entonces de qué es que se trata este versículo. Los orientales tenían una costumbre, cuando ellos se encontraban en aflicción, cuando estaban en afrenta, muchas veces se arrancaban inclusive el cabello, se golpeaban el pecho como una señal de dolor. Y entonces el salmista va a decir que el Señor le ha cambiado esa tristeza en danza. Ojo con la palabra baile, porque la palabra baile aquí, está acá abajo, ustedes no lo alcanzan a ver, pero en su Biblia la van a mirar. Has cambiado mi lamento en baile. Esa palabra baile, que tenemos que ponerle cuidado aquí, porque algunos van a creer que el baile del que habla este versículo es el baile que hoy conocemos. El baile donde una pareja se estrecha uniendo sus cuerpos al son de la música para moverse de manera sensual. No, ese no es el baile del que habla aquí este pasaje. Aquí no está hablando de eso. En el hebreo la palabra baile, el original es majol, y el majol quiere decir danza. Y hay una gran diferencia, ya que esa danza se hacía como una ronda y los hombres se tomaban de las manos y empezaban a dar vueltas entonando una melodía. Y eso lo hacían porque creían que mientras daban vueltas se ahuyentaba lo malo. O sea, al danzar tomados de las manos, no estaban pensando en darle placer a la carne, no estaban pensando en mover su cuerpo y sus caderas, no, sino que lo que estaban pensando era que iban a ahuyentar todos los ataques del maligno. Por eso era que la danza para ellos era algo sumamente importante y respetuosa. No era una danza producida tal vez por el alto estado de embriaguez, no, sino que era una danza que para ellos significaba mucho. Entonces el baile del que habla aquí David no es el baile del de ahora, sino que es que el Señor le quitó la tristeza y le dio una danza completamente diferente al concepto que manejamos hoy de baile. Y aquí ya llegamos a la parte final del capítulo número 30, versículo número 12 dice, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Qué bonito cómo termina este versículo, ¿verdad? Por tanto, a ti cantaré, gloria mía. Ese por tanto es, en conclusión, yo te voy a cantar. ¿Por qué te voy a cantar? Por tu majestad, porque tú eres grande. No voy a dejar mis labios cerrados, no estaré callado. Mi boca no se va a quedar callada como algunos hacen, con tanta majestad de Dios, con tanto poder de Dios, y no se atreven a expresarle a Él lo grande que es el Señor. Y la última parte del versículo 12 dice, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Ese te alabaré para siempre es, Señor, te voy a expresar mi alabanza hasta el último día de mi existencia, porque me ha prolongado la vida. Recordemos que vine hablando de la vida, ¿no? De que él estaba en un estado ya prácticamente de irse a la tumba y Dios le permitió vivir una vez más. Lo sacó de allá. Por esa razón lo va a alabar. Yo creo que esa es la actitud que debemos de tener todos nosotros cuando vemos la mano poderosa de Dios, cuando hemos visto cómo Dios nos ha sacado del problema, cuando Dios nos ha ayudado en medio de la aflicción, cuando Dios nos ha sanado en la enfermedad. Hay gente que no le reconoce a Dios esa bondad, esa misericordia, y eso me parece a mí de alguna manera que es ser algo desagradecidos con Dios. Tenemos que ser, hermanos y amigos, tenemos que ser muy agradecidos porque Dios a nosotros nos ha ayudado muchísimo, porque Él nos ha bendecido, porque Él nos ha guardado, porque Él ha estado en todo momento de nuestra vida. Hasta este día Dios no nos ha soltado. Así que por esa razón David va a invitar
que debemos de agradecer a Dios, debemos alabar a Dios por lo que Él ha hecho. Bueno, muy bien. No sé cómo les ha parecido el estudio, el análisis de este capítulo número 30, pero creo que es muy bonito ver cómo, estando en un momento de debilidad, luego de esa debilidad llegamos a un momento de alabanza, de júbilo, de cántico. Eso es lo que debemos de nosotros de aprender el día de hoy, que cuando estemos en afrenta, en aflicción, tengamos la capacidad de reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar en estos momentos, y cuando estas cosas sucedan, entonces nos vamos a glorificar, vamos a exaltar a Dios. Es más, aunque no pasara de esa manera, Dios sigue siendo merecedor de la alabanza, siempre lo va a hacer, y hay que seguir alabándolo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, espero que el Señor me los bendiga a todos ustedes, y bueno, nos vemos en una próxima enseñanza. Bendiciones para todos. Chao, chao, Dios les bendiga.